Candelaria, pase para Pérez. Aquí se viene Pérez, qué buena jugada, la engañó. Ahora sí se va metiendo, lanza el esférico. Ahí estamos lanzando el esférico. En este momento va a quedar para la salida. Atención, estimados amigos, por supuesto, siempre es un saludo muy cordial para todos ustedes, aquellos que están conectadísimos a través de la página de Michel Gol Oficial. Ahí estamos entonces, se viene lanzando el esférico, convierte. Ha conseguido un punto para el equipo de Candelaria, viene el segundo. Vaya en esta oportunidad, una noche para brillar, una noche para ir dando lo mejor. Está ganando el equipo de Candelaria, 16-12 el marcador. El equipo de Candelaria es quien tiene ese uniforme de color rosado. Y el equipo de Novatas con ese uniforme de color negro y fucsia. Algunas franjas y números. Para que todos los amigos televidentes ahí puedan diferenciar quién es quién. Lanzaba el esférico. Consiguió y también consigue tiros. Atención, es la número 2 quien tiene. Atención, vaya, tenía oportunidad de poder ir hacia el frente en ese momento. Atención, damas y caballeros. Ahí está Martínez, la número 5 lanzaba. La ganó Erika. Atención, ahora sí. Ahí están solicitando ya un minuto más de tiempo fuera. Un minuto de tiempo fuera, 16-14. 16-14 está el marcador. A 20 está ganando el cuadro de Candelaria. El cuadro de Candelaria está ganando en esta oportunidad, en esta noche maravillosa, súper especial. Va a quedar entonces nuevamente el balón allá. Prácticamente en suspenso porque están consumiéndose los 60 minutos de tiempo fuera. Así que desde luego entonces el agradecimiento muy especial para los amigos que apoyan a la asociación para que esta gran actividad sea de la mejor manera y disfrutar así en compañía de cada uno de ustedes. Atención, y con todo se vendrá rápidamente la formación del equipo. Ahí consigue. Ha conseguido Johnny. Ha conseguido nuevamente cuando consigue canastas. Pues por ahí la afición deportiva se alegra. Lanzaba con mucha potencia. Aquí se viene Johnny. Vaya, qué buena jugada. Dejando a dos jugadoras. Pase perfecto al tablero. Erika no pudo meter o enviar el balón de la mejor manera. Aquí sale jugando rápidamente la formación del equipo de Novatas por intermedio de la jugadora número 11 la camiseta. Va buscando Jaco Martínez. Aquí sale el número 5. Esta que es entonces Gómez. Gómez entonces la número 5 del equipo de Novatas. Aquí esa nuevamente. Atención, es para el equipo. El equipo de Novatas, la número 9. Martínez. Aquí está Martínez lanzando el balón, pero no pudo conseguir, no pudo convertirla en punto. Se viene nuevamente lanzando el esférico, ahora sí. Ha conseguido 18-15. 18-15 el marcador. Aquí se viene recibiendo ya Jarolín, se va metiéndose el tablero, balón. Ahí está recuperando Gómez. Aquí se viene. Viene entonces la número 5, ahí está que es Gómez, y busca rápidamente pase perfecto para Jarolín, va dominando, lanzó el esférico al segundo lado. Aquí se viene nuevamente Jarolín, va a buscar, atención, pase para Erika. Aquí está Erika, buscó ahora sí para María Elena, que nace una jugada, quería levantar el servicio, pero ha quedado entonces la jugada sin efecto. Aquí se viene nuevamente la salida que va a tener el conjunto de Novatas. Ya la dejó hacia atrás, va a buscar, filtrando balón nuevamente para el número 9.
A buscar, recupera el equipo de Candelaria. Sale jugando Johnny. Pierde la pelota. Muy bien, será para el equipo. Atención, entonces. Nuevamente se viene el equipo de Candelaria. Ahí con María Elena. Ahí está María Elena. La dejó para Pérez. Aquí está Pérez. Va a buscar, se va metiéndose, pero pierde un contacto ahí. Están solicitando un minuto de tiempo fuera en ese momento. Un minuto de tiempo fuera. Y con un marcador 18 tiene el cuadro de Candelaria y 15 tiene el equipo de Novatas. Así que desde luego seguimos siempre saludando a todos aquellos amigos que de una u otra manera pues ahí van conectando a Roxy Ordóñez, a Marielita Cruz Chinchilla, a Juancho Pacheco, a Jessy Pú, a Héctor López Canto. Gracias amigo por estar ahí visualizando esta transmisión. Así que recuerden que por ahí ya estamos siempre saludándoles a todos ustedes, todos aquellos que dejan su comentario. Así que en breve y después de este partido se viene otro partido bien atractivo que será entre el equipo de Madgard y el Team Bilmer, que estará buenísimo. Aquí se viene el equipo de Candelaria. Carolina ha conseguido una ganancia más. Aquí se viene, atención con todo. El equipo, el conjunto de Novatas buscando siempre ir hacia el frente. 20-15 el marcador, 5 en la diferencia. Se viene María Elena, pase para Pérez, atención Pérez, va metiendo al área, la desacomodaron. Al momento que se preparaba para lanzar el esférico, y se vendrá para el cuadro, el conjunto de Candelaria. Aquí sale el número 22, teniendo confianza de lanzar el esférico en ese momento. Atención, Pérez, lanzaba, nuevamente intenta. Va quedando para María Elena, pase para Pérez. Quería lanzar nuevamente, atención allá. Gómez, ahora sí, lo dejó ya rápidamente. Avanzando, metiéndose ya casi al área. Regresó el balón, ahora sí, la número 3 se metió, lanza el esférico. El rebote todavía. El rebote que no pudo. Ahí quedar entonces, vamos a ver. Ya se va recuperándose por su propia cuenta la número 8. La número 8 en su camiseta, Gómez. Y se viene la salida nuevamente del equipo de Novatas. Aquí está Novatas, atención, buscando. Se dio la media vuelta, regresó. Se va a meter, hay doble. Y se viene para el equipo. Muy bien. Ahí está la información que se recibe en este momento. Aquí se viene. Al número 5 lanza el esférico. Pega al aro. Ahí se viene. Ahí cuando finaliza. Finaliza el tercer tiempo de 10 minutos. Con un marcador 20 para el conjunto de Candelaria y 15 tiene el cuadro de Novatas. Es el marcador para esta ocasión, estimados amigos. Por supuesto, siempre saludamos a todos aquellos que se van conectándose con nosotros. A Tomás Martín Canto, a Denis Samayoa, a Marlene Samayoa, a Roberto Salazar, Jessica Majá. Ahí se van conectándose algunos amigos. Recuerden ir compartiendo la transmisión, ir siguiendo nuestra página también. Ahí a Anami Rodríguez, Mariana Pastor Vargas, por ahí está la información que les acabamos de dar. Oscar Luch por ahí conectadísimos también. Así que a Rosa Mateo, Evelyn Azucena, al licenciado Tomás García, a Marí García. Así que también a Josberto, saludos por ahí nos escribe.
A un amigo también de San Miguel Uspatán, Frisly Soto. Saludos cordiales, mi amigo. A seguir echándole ganas siempre al deporte. Otro de los grandes amigos que también ama el deporte y da su tiempo organizando siempre campeonatos. A Lidia Macha, Marta Jerónimo. A todos los amigos que ahí están conectadísimos con nosotros en esta oportunidad. Tremenda alegría, emoción que se vive. A Rudy Reina. Atención, se viene ya en movimiento el balón. Iniciamos el último tiempo. El cuarto tiempo, el último cuarto. Ahí se viene el balón prácticamente para la formación del equipo de Candelaria. Así que entonces el balón va a quedar para la salida. Aquí se viene conectando la formación del equipo de Novatas, buscando cómo alejar el balón frente a su área, frente al tablero. Aquí se viene con todo nuevamente, va lanzando, ya nos dimos cuenta que sí, tiene mucha potencia en los brazos, en las manos para ir lanzando. Se viene el ataque del equipo de Candelaria por intermedio de María Elena. La dejó ahí en cortito para Harolín. Harolín que observa. Harolín que la va jalando. Ahora sí, pase perfecto para Erika. Erika que se vino hacia atrás. Vamos a ver. Y buscaba. Nuevamente la salida que va a tener el cuadro. El cuadro de Novatas. Ahí está Candelaria también. Lanzaba Erika. Ahí estuvo cerca de conseguir, de convertir. Aquí se viene salida nuevamente para el conjunto. El conjunto de Novatas buscando siempre cómo ir jugando ya por la banda de la derecha con Michelle Chilisna, pero no pudo. Aquí se viene María Elena con todo, dominando el esférico. Se va a meter. Han cometido falta, seguramente se viene. Bueno, es salida del equipo. El equipo de Novatas con todo se vendrá allá en el fondo. Atención, damas y caballeros, estimados amigos, por supuesto que gracias siempre a nuestros colaboradores. Eres en esta oportunidad, están acá compartiendo la alegría, la emoción. Así que a Farmacias José Andrés, a Celulares Diego, a Comercial Paradice, a Agencias Guay, del 29 al 31, regalándoles a ustedes uvas por la visita que tengan en Agencias Guay. Aquí se viene el balón hacia arriba con todo. Va tratando de conectar. Se viene nuevamente, damas y caballeros, estimados amigos, el equipo de Novatas a buscar. Aquí está entonces jugadora número 2 en la camiseta. A meter el servicio en este momento. Con todo quería ir. El árbitro dijo que será para el equipo de Candelaria. Ahí está Johnny, ya juega con María Elena. Aquí está María Elena, dejó para Erika. Erika que la toma con toda tranquilidad, observando cómo filtrar el balón. O ella también ingresar al área, pero la dejó para esta Kira, entonces la número 7. Atención, les voy a comentar de quién se trata Camaja. Allá dejaba entonces para Camaja y vendrá para el equipo de Novatas. Aquí está el equipo de Novatas. Ahí estimados amigos, ahí está la segunda llave de la semifinal. Momentáneamente está ganando el equipo de Candelaria 20-15 el marcador. 20 tiene el equipo de Candelaria y 15 tiene el equipo de Novatas. Es poca la diferencia, en cualquier momento puede haber sorpresa. Ya lo demostró el equipo de Novatas. Al equipo de Candelaria de igual manera. Aquí se vería el balón que da una vuelta completa sobre el aro, pero no ingresó. Aquí está el balón para esta que es la número 7, Camaja. Para Erika, Erika para Harolín. Harolín que quería meterse, no pudo. Aquí está salida nuevamente para el equipo. Ahí está tratando de buscar salida que tiene el equipo. El equipo de Candelarias para Erika. Erika que la regresó. Ahí está para María Elena que lanzaba el esférico. Le faltó un poquito más de fuerza al balón. Ahora sí, se metía. Y consigue. Ha conseguido una espectacular canasta Harolín. 23-15 el marcador.
Aquí se viene nuevamente salida para el equipo de Novatas por intermedio de la número 5 en la camiseta. Está dejando balón, recupera nuevamente, se viene el ataque del equipo de Candelaria, atención, pase perfecto, se va metiendo al tablero, Caraza. Ha conseguido en ese momento. Ahí está llegando por ratos los mejores momentos del equipo de Candelaria en este momento. Ahí están también ambos técnicos, ambos entrenadores, dando las instrucciones respectivas con base a cada una de las jugadas que se han dado en este momento. Así que recuerden que entonces ya se reportaron algunos cambios en este momento. Cambios importantes para ambos equipos, 25-15 el marcador. 25-15 el marcador. Está ganando el equipo de Candelaria. Ha finalizado este minuto de tiempo fuera. Vuelven al rectángulo de las acciones. Al rectángulo de juego. Acá en la cancha de baloncesto desde Curín. Curín, la tierra de las chicas morenas. Un saludo cordial para todos nuestros paisanos que a través de la transmisión de Michel Gol hoy se van conectándose. Saludos cordiales, a echarle ganas, mis amigos. Aquí se viene, consigue convertir en este momento, estimados amigos. Ahí está, se viene Erika. Rebotando, buscando el balón, ahora sí, toma, lanza al esférico, la va recuperando ya. Ahí está que es jugadora del equipo de Novatas. Corrió por toda la banda derecha, pero el balón se va a un saque. Hizo un saque de costado que ya la hizo rápidamente el equipo de Candelaria. Se viene Erika, jalando siempre a las jugadoras. Ahora sí, metió pase perfecto para Harolín. Ahora sí, no pudo enviar el balón hacia el tablero, pero va a quedar puntos para, bueno, tiros prácticamente para ella. Se viene tiros para Harolín. Harolín toma confianza, lanzó, convierte. Consigue Harolín. Aquí se viene Harolín nuevamente. Vaya, ahora sí. Le faltó 1 centímetro para que esa pelota ingresara. Ahí se viene entonces, ahora sí, esta que es jugadora Galicia. La número 3, Galicia. Pase para Erika. Erika que quería enviar el servicio, pero no pudo. No pudo en ese momento. Atención, ahí se viene nuevamente salida que va a tener el cuadro, el conjunto. El conjunto de Novatas. Atención, ahora sí, filtra para Galicia, tablero. Arco metido, faltas me parece. Damas y caballeros, estimados amigos, por supuesto, solicitan 1 minuto de tiempo fuera. 1 minuto de tiempo fuera cuando tenemos 3 minutos con 21 segundos por jugar. 3 minutos con 21 segundos por jugar. Y con un marcador 26-17. 26 para el equipo de Candelaria. Y 17 para el equipo de Novatas. Hasta el momento estamos a 3 minutos con 21 segundos para que el cuadro de Candelaria vuelva a jugar una final, vuelva a conseguir su pase a una final más. Ya que en el año 2022 lo hizo y en esta oportunidad está a un paso de poder conseguirlo, de poder confirmar. Aquí se viene el tiro para Galicia. Metiendo balonazo hacia arriba, pero ahí está tomando ahí al aro, al tablero. Nuevamente se viene el tiro. Ahora sí consiguió. Ha conseguido. Tiene entonces el marcador 18-26. 18-26. Aquí se venía con todo. Es doble, dice el árbitro. Entonces será para la salida del equipo. El equipo en este momento de el conjunto de Novatas allá en el fondo. Aquí se viene nuevamente Candelaria, rebotando el balón. Harolín se hizo del espacio, tablero y canasta. Ha conseguido, se viene Galicia.
Atención, allá está del fondo, por ese lado está la porra del equipo de Candelaria. Atención, quería matar servicio, va ganando tiro. Está ganando los tiros respectivos. Vaya, hay nervios, hay alegría y emoción en esta cancha de baloncesto. Ahí está levantándose entonces el número de falta. Lanzaba el esférico. Lanzó el balón que no pudo calcular. Ahora sí, balón al tablero, al aro. Le va quedando a Galicia. Va metiendo servicio, la va recuperando. En cortito se la dejó, casi entregándosela en la mano. Muy bien. El balón va a quedar siempre para el equipo de Novatas. Ahí está el pase. Ahora sí, juega ahí con Gómez, lanzaba el esférico y estuvo cerca de conseguir. Ahora sí la va tomando Johnny, se viene Johnny con el ataque. Johnny por el costado de la izquierda. Frenó en la jugada, va a buscar allá con Harolín, quien trata de hacer jugada. Ahora sí consigue lanzar el esférico, pero no pudo hacer puntos para su equipo. Viene nuevamente, señoras y señores, estimados amigos, por supuesto, el saludo cordial siempre para todos ustedes. Que la pasen bonito, que disfruten siempre. Aquí está la salida que va a tener rápidamente la formación del equipo de Novatas por intermedio de la número 9, la camisola. El balón que va a quedar nuevamente para el equipo de Novatas. Es el equipo de Novatas, vendrá en este momento. Atención, ahí está el número 9. Lanza el esférico. El balón a un lado. Martínez. Al número 9 es Martínez. Lanza el esférico a un lado. Ahí está recuperando. Niña con todo. Le va a quedar al equipo de Novatas. Aquí está Galicia. El pase perfecto. Va a intentar de A3. Aquí se viene. Atención, estimados amigos. Alegría. La ovación del público en esta noche. Aquí se viene el pase, atención, la va ganando el equipo de Novata, la número 9, se mete al área, hacia arriba, consiguió, está acercándose, entonces en este momento vamos a ver, atención, estimados amigos, se viene tiro para esta que es entonces Martínez, lanza el esférico. Muy bien, va a quedar para la salida del equipo. Atención, es el equipo entonces 20-28 el marcador. 28 tiene el equipo de Candelaria y 20 tiene. Atención, se viene balón hacia arriba con todo. Empezaron a contar la cuenta regresiva. Atención, amas y caballeros, se viene la emoción para el cuadro de Candelaria. Es el cuadro de Candelaria. Atención, ahora sí se viene nuevamente. Rápidamente y terminó. El conjunto de Candelaria pasa a la final. El cuadro de Candelaria pasa a una final más, estimados amigos, a una final más para este año 2023. La alegría, la emoción, el entusiasmo, el orgullo prevalece también de poder formar parte de este equipo bien organizado, bien estructurado, que hoy se consigue el pase anhelado, el pase que han querido para esta oportunidad. Así que ustedes lo han disfrutado a través de la transmisión especial de Michel Gol Oficial. Gracias a nuestros patrocinadores. A Celulares Diego, a Agencias Guay, a Comercial Paradise, a Farmacia José Andrés. Así que por supuesto seguimos saludándole siempre a cada uno de ustedes. Mariana, Pastor Vargas, felicidades, Yolanda Pérez. Ahí están los grandes amigos quienes se nos van indicando ahí. Así que saludos cordiales siempre para todos nuestros grandes amigos. Ingrid Zanat. Así que por supuesto se viene
Otro de los partidos más atractivos, estimados amigos. Así que solicitamos siempre a la afición, a los niños, a que nos dejen libre, por favor. La cancha ya que pues va a servir para que hagan su precalentamiento los muchachos de Team Belmark y Matgar. Ambos equipos también han dado batalla, han dado lo mejor en cada una de las jornadas de la primera y segunda vuelta, y pues hoy está llegando el momento mágico, el momento especial. Así que seguimos solicitando a los niños, por favor. Les pedimos disculpas que hoy estas semifinales se están poniendo buenísimas, y entonces les rogamos a que puedan dejar libre la cancha. Nos hace falta este platillo deportivo, el platillo de baloncesto para esta noche especial de jueves. Así que entonces seguimos siempre pidiéndoles a todos los niños a que nos dejen ahí el espacio correspondiente. El espacio para los muchachones, para los principales protagonistas, para ambos equipos, para cada uno de los que hoy nos acompañan y están acá presentes con nosotros en esta oportunidad. Así que por supuesto todos aquellos que nos escriben, pues los vamos a ir saludando siempre a nombre de nuestros patrocinadores, Agencias Guay, Farmacia José Andrés, Celulares Diego y Comercial Paradice, que siempre se pone a sus órdenes todos los días. Así que de igual manera a todos los patrocinadores hacia la organización de Asociación Pasos Básquet, a JC Bordado, Celulares Cipri, a Zona de Gol, Pablo Pérez, Manuel Chirizna González, Autorepuesto La Reforma, a Rudy Meneses a través de Agencias Kiara Uspantán, a Héctor Rafael Pérez Acot, a Molduras Cómodo, Joyabag, a Librería Linda, Brian de Jesús Oshlag, Héctor Mauricio Takam Tomar, a Fotos Estudios Nixie, a Wilson Estuardo Martín Cruz, a Héctor Alexander Pérez Canto. Así que gracias al gran amigo Héctor Alexander Pérez Canto por el apoyo, el patrocinio de la narración para el sábado, para las grandes finales. Ahí estaremos con toda la intensidad, con toda la emoción, estimados amigos. Así que también queremos agradecer a Ferlandi Velázquez, Amigos Pizza, a un costado del restaurante Grutas del Valle, a José Manuel Cabrera, alcalde electo, Librería y Variedades Quiré, a Pedro Pucanto, alcalde municipal, a Ronald Sebastián Pérez Canto, a Deportes Municipal Cunén y a Cunén LRA, a la oficina de la juventud por el sonido ambiente que tenemos para todos ustedes en esta oportunidad. Así que, señoras y señores, damas y caballeros, la emoción es espectacular, es maravillosa en esta noche. Eso por supuesto que por ahí otras páginas que van transmitiendo. Así que también saludos cordiales para todos los grandes amigos que se van conectándose en esta ocasión. La emoción está en este lugar, en esta cancha de baloncesto, a punto de iniciar. Ambos equipos haciendo ya su precalentamiento. Bueno. Porque este partido nadie lo querrá perder. Muy buenas noches a todos los amigos que nos visualizan desde la Unión Americana, pues reciban un cordial saludo de parte de su humilde servidor Lucas Rodríguez Ascot,
Muchas gracias por visualizarnos y los esperamos el día sábado a partir de las 3 de la tarde. Con la alegría y la emoción que nos caracteriza, pues aquí seguimos compartiendo con cada uno de ustedes. Es así que para todos los amigos que aún se encuentran en sus casas, pues les hacemos la cordial invitación para que se acerquen acá a la cancha de básquetbol a presenciar el último partido de esta noche, el encuentro entre el equipo de Madgar versus Team Belmark, buscando un boleto para la gran final el día sábado a partir de las 3 de la tarde. Augusto César Ricanto Martín, saludos al primo Ronnie Canto. Un placer enorme el poder saludarles en esta oportunidad a través de las distintas páginas que nos hemos unido para llevarles este trabajo técnico de transmisión. El agradecimiento para nuestro buen amigo Lucas Ajcot, quien precisamente hoy nos acompaña a través de su página Cunén LRA, también a través de la página de Deportes Municipal Cunén Quiché, como también en la página de la Asociación de Baloncesto Pasos Básquet Cunén y en el canal de YouTube de Mako Mutaz. 4 identidades, 4 dirigentes que nos hemos unido para poder llevarles esta transmisión. Gracias a quienes están conectados a través de Facebook y a través del canal de YouTube. Así que muchas gracias. Viene entonces el encuentro entre Team Belmark versus Madgar, un encuentro muy emocionante, un encuentro que seguramente nos dejará las emociones respectivas de acuerdo a este encuentro, un buen encuentro en donde veremos un buen platillo deportivo, y tanto para las personas que nos ven a través de las redes sociales como también de las personas que hoy nos acompañan en este recinto en la cancha del Parque de Cunén. Así que la cordial invitación es para que pueda continuar en nuestra transmisión y sobre todo que pueda compartir, para que podamos compartir nosotros esta emoción. Hemos tratado de colocar en pantalla el marcador de cada encuentro y lo vamos a seguir haciendo en este último encuentro. Así que el agradecimiento para todas las personas que están conectados ahí en nuestra transmisión. Como también ya vemos en una toma el precalentamiento, la plática respectiva antes de poder ubicarse en el terreno de juego. Ambos equipos, por un lado está el Team Belmark y por el otro está Madgar, dos equipos que precisamente han llegado hasta esta fase, merecedores de poder estar aquí, y hoy con mucha emoción buscan ese pase para su acceso a la gran final. Así que gracias a quienes están ahí compartiendo nuestra transmisión. Para nosotros es un placer enorme continuar con todos ustedes, con las palabras de agradecimiento de nuestro amigo Lucas. Ya les platicaba él hace unos momentos, les pasaba la invitación para que nos acompañen el día sábado también, que estaremos transmitiendo en directo. Entonces, con la compañía de Lucas Ajcot, Mako Mutaz y la Asociación Pasos Básquet Cunén, es como les llevamos esta transmisión totalmente en vivo. Muchas gracias. Es una transmisión en donde precisamente lo que buscamos es llevarles las emociones del deporte cunenense, y en esta ocasión es a través del baloncesto. Así que bienvenidos a los amigos que se van uniendo y a quienes ya están en sintonía. Muchas gracias. Compartan esta transmisión.
partidos más esperados por cada uno de ustedes. Porque lo decía, que aquí nadie quiere perder. Muy bien, vamos a pedirle a la afición del Team Belmark, a los niños que están por este lado, por favor, regalarnos el permiso porque van a estar corriendo los árbitros. Así que mejor si se pueden subirse, organizarse de la mejor manera. Les agradecemos bastante. Sabemos muy bien que la emoción es enorme, la emoción de poder apoyar y gritar, de estar presente y disfrutar de la alegría, de las emociones. Tremenda la algarabía cuando ya los árbitros todo listo y preparado, estimados amigos. Balón en fuego. El balón ya se puso en fuego, estimados amigos. Va conectando ya el equipo blanco, el equipo de atención, Severía consigue. Ha conseguido el equipo del Madgar. Atención, vaya qué manera de poder conseguir ya la primera canasta. Está ya diciendo que ahí están presentes. Lanza el equipo. Ahora sí consiguió. Consiguió Juanca. Consiguió Juanca. Atención, aquí se viene nuevamente. Vaya qué sorpresa. Cada equipo ya consiguió su primera canasta de a 3 puntos. Aquí se viene Haroldo. Haroldo que la dejaba para León. Eduardo, atención, aquí se viene metiendo servicio rápidamente. La va tomando el jugador del conjunto del Team Belmark. Este que es el número 27, se dio la media vuelta, pierde la pelota, pase para Rooney. Aquí está Rooney. Rooney con el número 13. Atención, ahora sí, jugando, dejó hacia atrás. Viene lanzando el esférico al tablero. Rápidamente la va tomando ya la formación del equipo del Team Belmark. El pase perfecto. Atención, aquí está el número 27. Atención, poco a poco nos vamos acomodándonos ya con el nombre de cada uno de estos
Con seguido el número 21, estimados amigos, en el conjunto, en el cuadro del Madgard. Ahí está el público entonces metiéndose en este momento. Atención, damas y caballeros, por supuesto. Es botón también el número 21. Aquí está el balón. Atención, el número 27. Con seguido de 3, estimados amigos, en este momento. Se viene acercándose un marcador muy apretado, balón hacia arriba. Se los habíamos anticipado, estimados amigos, que este partido iba a estar no apto para paros cardíacos, porque aquí hay sorpresas, hay mucha emoción. Aquí se viene Rooney Cantó, Rooney para Botón. Botón que quería ingresar, dejó para Rooney. Nuevamente se la regresó. Aquí está la jugada, va a intentar reingresar Rooney. Abrió para Haroldo. Aquí está Haroldo para Rooney. Rooney nuevamente intenta dejar para Botón. Botón para otro Botón, el número 21. Lanzaba el esférico hacia arriba. Hay jugador lesionado en este momento. Hay jugador lesionado, estimados amigos. 15 tiene el cuadro de Madgard y 11, quiero decir. 11 tiene el cuadro de Team Belmark. Es el marcador que tenemos para todos ustedes en esta noche, estimados amigos, cuando tenemos 2 minutos con 17 segundos por jugar en este primer cuarto. En este primer cuarto, vaya qué emocionante partido que se está viviendo en las llaves de semifinales en esta ocasión. Aquí vendrá a jugar en este momento el equipo, atención con todo. El equipo del Team Belmar, quien tiene la posibilidad de poder salir jugando y tocando, buscando con quien conectar en este momento. Atención, damas y caballeros, estimados amigos, para el equipo del Team Belmar. Ahí estaba que es Luis, que quería hacer una jugada, pero no le salió. Aquí se viene Haroldo. Aquí es Haroldo García. Atención con el balón. Va a hacer su jugada. Va a tratar de entrar. Dejó para Rooney. Rooney que va lanzando el esférico. El balón que no quiso ingresar. Aquí está Dani. Aquí está Dani. Le tuvo que poner un poquito de pausa. Tratar de quitarse la marcación de los jugadores sobre él mismo. Ahora sí la dejó allí. Entregándole prácticamente las manos de este jugador que ya va abriendo. ¿Dónde está Luis? Luis para Juanca. Juanca para este jugador. Atención, el número 27, por supuesto que en este momento verificamos de quién se trata. Así que entonces para el equipo del Team Belmark. Aquí se viene metiéndose. No cuenta, dice el árbitro. Así que entonces es jugador Galicia en este momento, estimados amigos. Va a quedar para la salida. Atención, damas y caballeros, estimados amigos. Recupera el equipo de Madgard, el número 12, quien lanzaba el esférico, no pudo conectar el número 12 en este momento, que es Pérez. Ahí quedaba el balón, la va recuperando Botón, se viene Botón, atención, pierde la pelota, está dejando rápidamente balón hacia arriba, no lo pudo conectar que es Galicia. Es entonces oportunidad para el conjunto. El cuadro, damas y caballeros, estimados amigos, en esta noche especial. Ahí se ve el momento para el equipo. Que es Galicia. Galicia tiene oportunidad para conseguir el balón que no quiere ingresar. Así que los nervios se hacen presente también. Vamos a ver, se va concentrando, sí. Ahí se viene Galicia, ahora sí. Ha conseguido. Atención, estimados amigos, terminó el primer cuarto, terminó el primer tiempo de 10 minutos con un marcador 15-12. 15-12 el marcador, 15 tiene el cuadro de Madgard y 12 tiene el conjunto del Team Belmark. Ahí la información que les tenemos en esta oportunidad maravillosa. Así que, damas y caballeros, por supuesto, saludo siempre para todos aquellos grandes amigos que por ahí están conectadísimos con nosotros. Gracias siempre a nuestros patrocinadores. Gracias a Agencias Guaycunen.
donde tendrá uvas totalmente gratis del 29 al 31 de diciembre. A Farmacias José Andrés, a Celulares Diego, a Comercial Paradice. Gracias a ellos es posible la narración y transmisión en la página, en nuestra página prácticamente. Esas más de 80 personas conectadas. Saludos cordiales. Gracias amigos. Gracias por ir compartiendo la transmisión en vivo. Así que recuerden, seguimos haciéndoles la cordial invitación para que el día sábado 30, nos puedan acompañar para las finales de este campeonato de baloncesto navideño 2023. Se pone en movimiento ya el balón. Sale jugando ya. A este que es Maeli, atención, lanzaba el esférico, la va ganando Juanca. Aquí está Juanca, ahora sí consigue Juanca. Hizo una jugada entonces, ahora ya se va a tratar de acercarse nuevamente, se viene Botón. Muy bien, caminó el jugador. Ha caminado el jugador del equipo. Atención, aquí está nuevamente la salida que tiene el equipo de Timbermark. Ahí con Dani que dejaba para Galicia. Atención. Ahí también hay doble, dice el árbitro, y saldrá a jugar nuevamente. Es una salida del equipo de el Matgard. Aquí está Haroldo para Ronnie que dejaba al otro sector de juego. Nuevamente se acercó Haroldo. Trata de meterse. El rebote que todavía le quedó. Vamos a ver qué marcan en este momento. Ahí estará quedando para la salida. Aquí está Ronnie con el balón. Rebote, se va metiendo Ronnie al área. Lanzó el balón y queda la recuperación de Dani. Aquí está Dani. Recupera Dani. Busca con Galicia que filtró para Maeli. Se mete Maeli. Está peleando todavía el rebote. Vino para Juanca que se prepara. Juanca que consigue. Con seguido Juanca y se pone ya arriba en el marcador. 16-15. Ahí se viene, atención, Ronnie Canto, ahora sí se metió, qué buena jugada. Galicia, ahí se viene. Atención, ahora sí no pudo. Ha salido, ha pisado la línea, dice el referee. Ha pisado, entonces vendrá para Botón. Ahí está Botón, ahora sí, pase para Ronnie. Aquí está Ronnie rebotando el balón. Rápidamente va lanzando. Quería conseguir de a tres, pero no pudo. Aquí se vería nuevamente el equipo de Matgard. Deja para Botón. Botón se metió. Quería hacer el servicio. Atención, ahora sí. Haroldo es el que toma el balón. Va buscando en ese momento. Pierde el esférico. Se viene Maeli. Se frenó Maeli. Y la pelota no ingresa. Deja para Juanca Laro. El rebote que la va ganando Ronnie. Aquí está Ronnie con el balón. Buscando ahora sí, filtró. Ahí pase perfecto. Y le hicieron un buen taponcito, estimados amigos. Y se viene rápidamente. Alida, balón hacia arriba. Está quedando para Dani que toma el balón. Dejó para Galicia que ya juega ya con este que es el jugador. Atención, Luis. Aquí está Luis que se va metiendo. Suelta el balón para Juanca que lo va lanzando. Ha conseguido nuevamente el cuadro del Team Belmar. El marcador 18 para Team Belmar y 15 para el conjunto de Matgard. En la información que les tenemos, estimados amigos, por supuesto, seguimos siempre saludando a todos aquellos que están conectadísimos con nosotros, todos aquellos que radican allá en los Estados Unidos, pero gracias también por su apoyo económico para que hoy esta actividad sea especial. Ahí se viene nuevamente salida que va a tener el conjunto, el cuadro del Matgard. Va a salir jugando en este momento Pérez ya la conectó. Va dejando para Botón. Aquí está Botón, lo dejó para Ronnie para Botón. Atención, ataca al tablero. Canasta. Ha convertido nuevamente el cuadro del Matgard.
Aquí se viene, atención nuevamente, la salida que tiene, dejan para Dani, Dani para Galicia, Galicia, atención, se va a meter, mejor prefiere hacer el pase, están tratando de bolear, lanza el esférico. El balón que va rebotándose hacia el saque en favor del equipo del Team Belmark. Rápidamente para Galicia, Galicia, atención, no cuenta la jugada, dice el árbitro. Ahí vendrá nuevamente para la salida del equipo. Atención, estimados amigos, aquí ya está nuevamente el equipo del Team Belmark que está ganando por la mínima diferencia, 18-17 el marcador. Aquí está para Botón, atención, engañó, ahora sí lanza el esférico al tablero, le va a quedar el rebote. Muy bien, no va a quedar siempre, hay jugador allá tirado en el piso. Así que, señoras y señores, por supuesto, la cordial invitación para que el día sábado, a partir de las 15 horas con 30 minutos, arrancan los partidos respectivos. Así que cordialmente invitados, tendremos sonido, tendremos narración, tendremos transmisión. Así que ya lo saben, entonces esto siempre es gracias a Héctor Alexander Leocadio Pérez Canto. Ahí está. La salida que va a tener nuevamente el cuadro del Team Belmark, tratando de ponerle un poquito de pausa a los mejores momentos que van teniendo. Aquí se viene, balón hacia arriba con todo. Ahí está recuperando ya, pase para Rooney. Aquí se viene Rooney, va a buscar con quién jugar, no se esperaba la jugada, atención, ahora sí viene para Galicia. Galicia trata de recuperarla. Aquí se vendrá nuevamente, salida que va a tener la formación del equipo. Damas y caballeros, el equipo del Team Belmark, pase para Dani. Aquí está Dani, busca para Galicia. Aquí está Galicia, rebota, hace una jugada, se metió al área, lanza el esférico, va a quedar ahí en cortito, se viene nuevamente la recuperación en favor del equipo del Matgard, el equipo blanco. Aquí está en este momento el número 15 de la camiseta, pase para Botón. Ahí está Botón. Regresa nuevamente para Rooney. Ahora sí, Rooney va a intentar. Vamos a ver qué puede hacer. Trata de bolear. Busca ya. Lanza el esférico. Ha conseguido nuevamente el cuadro del Matgard. Aquí se viene. Atención con todo. Ya la formación del equipo. Damas y caballeros, aquí, ahí está para el equipo del Team Belmark. Rooney con el balón, la dejó para Pérez, Pérez para Botón. Se viene, balón hacia arriba, el rebote, la gana Galicia. Ya jugó con Juanca, Juanca que buscaba ya Maeli. Recupera nuevamente, se viene el ataque del equipo de el Matgard. Ahí la dejó nuevamente, pase para Haroldo, Haroldo para Rooney, qué buena jugada, va a meterse al área, va a buscar, ahora se vino hacia atrás para Botón, quien lanza en este momento el balón que la va ganando ya, este que es Dani, el pase para Galicia, Galicia que se desconcentró, pierde la pelota, la va recuperando Rooney, ataca el equipo de Matgard, el pase no fue efectivo el pase. Ahí está, estimados amigos, sale jugando, está ganando el equipo de Matgard, está ganando el equipo de Matgard. Aquí se viene 20-18 el marcador. Ahí está la salida, atención nuevamente para el equipo de Matgard. Ahí viene conectando ya con este jugador número 15. Estuvo cerca de perder el balón. Rooney se va metiendo al área. Lanza el esférico. Y el balón no quiere ingresar. Aquí va recuperando ya Galicia. Galicia con el balón. Galicia que va buscando. Ahora sí jugaba con Juanca. Juanca que la toma. Ahora sí para Dani. Dani que va a intentar ingresar. Se ingresó como triple. Y ahora sí se gana tiros. Dani. Ahí está ganándose los tiros respectivos en este momento. Atención, se viene tiro para Dani. Muy bien, ahí se viene el balón hacia arriba que no pudo. Atención, Dani se prepara. Se viene Dani, lanzó el esférico, consiguió. Ahí está acercándose nuevamente al marcador. Aquí está Rooney. Rooney con la jugada. Atención, se metió Rooney. Ahora sí. Le han cometido falta a Rooney. Así que, damas y caballeros, atención, se viene entonces
tiro para la salida, es para el equipo blanco, el equipo de Matgar. Ahí está Botón quería ingresarse al área. Ha caminado este jugador, la jugada no cuenta. Atención, ahora sí. Va a salir rápidamente el cuadro de Matgar, el cuadro blanco. Aquí se viene Arnoldo. A ese jugador. Muy bien, consigue de a 3. 23-19 el marcador. Aquí se viene Juanca con el balón. Rebote Juanca. Rebota Juanca. Aquí viene jugando con Maeli para Galicia que se va metiendo. Lanza el esférico hacia arriba. Nadie logra hacer contacto. Atención, ahora sí se viene Ronnie. Está solo Ronnie al tablero. Cabeza. Ha convertido Ronnie. 25-19 el marcador. Ahí está ganando el equipo del Timbermark. Cuando estamos por finalizar, estimados amigos, el segundo tiempo, el segundo cuarto. Aquí se viene rápidamente, atención, aquí está entonces jugador del cuadro. Ahí está entonces. Ahí está, atención, ahora sí, pase allá al fondo. Galicia quería recibirla. Atención entonces, ahora sí, Ronnie con el balón, va a buscar con quién meterse en este momento. Qué buena jugada, lanzó el esférico. Y terminó el segundo cuarto. Este segundo tiempo de 10 minutos ha terminado con un marcador 25 para el cuadro blanco, el cuadro de Matgar, con un 19 puntos para el Team Belmark. Es la alegría, la emoción que se vive, estimados amigos, en esta oportunidad de la noche. Una noche mágica, una noche súper especial. Así que por supuesto seguimos saludándoles a cada uno de ustedes, a Nelly Camajá, a Elizabeth Pérez, a Jessy Pérez, a Mari García, a Edwards de León, Baltacac, Diego Pú, Lidia Bach, Marta Jerónimo, grandes amigos que por ahí están conectadísimos. Así que también a nuestros patrocinadores oficiales de la narración y transmisión, a Comercial Paradice, a Celulares Diego, también a Farmacia José Andrés, a Agencias Guaycuren. Así que gracias a ellos, también Oficina de la Juventud por el sonido ambiente que tenemos en esta oportunidad. A los patrocinadores también, colaboradores hacia la Asociación de Pasos Básquet. Nos referimos a Bordados JC, a Celulares Cipri, a Zona de Gol, Pablo Méndez, Pablo Pérez, Manuel Chilisna González, Autorepuesto La Reforma, Rudy Meneses, Agencias Kiara Uspantán, Héctor Rafael Pérez Ascot, Molduras Cómodo, Joyabaj, Librería Linda, Brian de Jesús Oshla, Héctor Mauricio, Takam Tawar, Foto Estudio Nixie, Wilson Estuardo Cruz Martín, o Martín Cruz, radicado allá en los Estados Unidos. A Héctor Alexander Pérez Canto, conocido como Jordan. A Ferlandi Velázquez, Amigos Pizza, a un costado del restaurante Grutas del Valle. A José Manuel Cabrera, alcalde electo. A Librería y Variedades Giré. A Pedro Pucanto, alcalde municipal. A Ronald Sebastián Pérez Canto. A Deportes Municipal, Cunen y Cunen LRA. Así que a todos ustedes, estimados amigos, les queremos agradecer por el patrocinio, la colaboración, el apoyo incondicional y el apoyo que nos han brindado en esta ocasión. Es de esta manera como vemos la algarabía, la presencia del público que han venido con esa ovación especial para cada equipo favorito, el cuadro del Timbermark y también
el cuadro del Matgar. Les decíamos que sí, se iba a poner buenísimo este partido. Así que hasta el momento está para cualquiera de los dos. Cualquiera de los dos. Cualquiera puede ganar. Así que en este momento ya se viene el pitazo. Porque se va a reanudar el tercer tiempo. El tercer cuarto. En esta oportunidad especial. Así que seguimos saludando a todos aquellos que se van conectándose a Sebastián Castro. Ahí sí, Sebastián Castro desde Corea del Sur nos visualiza en esta oportunidad. A Evolet Viviana Salazar Gómez. Así que todo listo y se viene el arranque del tercer cuarto. El cuadro del Timbermark ya puso en movimiento, estimados amigos. Vamos a ver con quién se viene. Allá lanza el esférico. Ha conseguido una vez más. Ha conseguido de a dos este jugador. Atención, se viene nuevamente botón. Dejaba ya la sola esférico. Ha conseguido, vaya qué manera de poder conseguir el cuadro del Matgar Pérez. Qué espectacular atajada de parte de Pérez, llegó a cerrarle prácticamente el espacio. Aquí sale jugando nuevamente el equipo del Timbermark. Vaya, está indicando en ese momento. Aquí se viene la salida del equipo de Matgar. Aquí juega con Ronnie, se viene Ronnie que va buscando ya filtrar el balón, regresaron allá con botón, ahora sí pase para Ronnie que se perfila para poder meter el servicio, ya la dejó al otro sector de juego, atención, ahora sí este que se va metiendo, ahora sí Ronnie. Ha terminado el tiempo para poder conseguir encestar esa pelota. Aquí se viene nuevamente en la salida del equipo del Timbermark. Aquí está Maeli que se va metiendo. Maeli dejó ahí en cortito para Adler que dejaba para... Ha caminado. Así que por supuesto ahí para José Ignacio Jerónimo. Vendrá entonces tiros para Galicia. Ahí está. Se viene, atención, ahora sí, Galicia convierte. Atención, ahora sí, se prepara nuevamente, se viene el balón hacia arriba, la va ganando. La va ganando ya, tenía ahí para hacer el pase perfecto, pero nadie. Atención, ahora sí se viene el equipo de Matgar. Está buscando ya por el sector de la derecha. Esta la va a probar. Mejor dejó para Haroldo que se va a meter. El perfil la lanzó. El rebote que le va quedando nuevamente. La está quedando al equipo. Atención, con todo se viene ya la formación del equipo. Aquí se viene Adler que dejó para Maeli que va lanzando. De a tres. Ha conseguido puntos de a tres, estimados amigos, en este momento. Ahí se viene con todo, atención, ahora sí, va metiendo el balonazo hacia arriba. Ahí se viene entonces los respectivos tiros. Aquí viene Matgar buscando, dejando para Haroldo. Aquí es Haroldo, se va a meter Haroldo, es una jugada. Y el balón que no quiere ingresar en ese momento, sale jugando ya el equipo del Timbermark. Atentos allá en el fondo. Deben estar atentos allá en el fondo a toda la afición deportiva. Así que se viene nuevamente la salida que tiene el equipo del Matgar de Ronnie. Qué buena jugada. Caminó Ronnie. No le alcanzó de poder llevar el balón. Así que el marcador 28-25, el marcador está ganando el equipo blanco. El equipo de Matgar 28-25 en ese tercer cuarto. Atención, ahora sí. Están solicitando un minuto de tiempo fuera. Se viene un minuto de tiempo fuera, estimados amigos. 60 segundos para que puedan dialogar, puedan conversar y puedan ahí
corregir los errores prácticamente en este momento. Atención, entonces el marcador para todos aquellos que apenas se van conectándose con nosotros. 28-25 el marcador. 28-25 el marcador. Es en favor de el equipo del Matgar. Así que por supuesto gracias al comentario de José Ignacio Jerónimo. Excelente Miguel Ángel con como siempre buena transmisión. Saludos y bendiciones para todos. Adelante. Gracias. Saludamos ahí a Edwin Pirula. Gracias amigos, vayan compartiendo siempre nuestra transmisión. Así que desde la cancha de baloncesto de Curín, hoy llevándoles a ustedes el relato deportivo de estas semifinales y por supuesto la transmisión en vivo a través de nuestra página como Michel Gol. Ahí está metiéndose con todo, pero el balón que va a quedar. Aquí sale jugando rápidamente la formación del equipo del Timbermark. Atención, ese que es el número 13, Luis, que va buscando allá con Maeli. Maeli lanzaba el esférico de A3, quería hacer. Ahí estuvo cerca, saludamos a Tomás Martín Canto. Gracias amigos por conectarse. Allá compartiendo siempre al en vivo en esta oportunidad. Ahí se viene Rooney con el balón. Rooney, vaya pase perfecto. Se lanzó el esférico. Balón hacia arriba. El rebote que la va a ganar. Lo hace todavía el cuadro. El cuadro del Timbermark. Atención, que está Luis. Dejó para Adler. Adler que va a salir. Tiene que jalar varios metros. Se frenó. Cambia sector de fuego. La dejó ahí para Maeli. Aquí está Maeli. Ahora sí se va metiendo Maeli. Atención, lanza el esférico. El rebote le va quedando a Maeli. Nuevamente está tratando de buscar acompañamiento, ya lo hizo rápidamente con Galicia, que lanzaba el balón, la dejaron para Pérez. Aquí está Pérez, rebota el balón, ahora sí, pase para Ronnie. Ronnie se va a meter, Ronnie de a triple hacia arriba. Ha conseguido Ronnie una vez más. Ahí se viene entonces, atención, el balón para la formación del equipo. Es una salida más para el equipo del Timbermark, para Maeli. Maeli se dio la vuelta, balón hacia arriba, van conectando rápidamente. Atención, ahora sí se escapó Ronnie, Lo dejaron escapar a Rooney, pero no supo aprovechar esa oportunidad. Aquí está el balón nuevamente para Botón. Botón que deja para Aroldo. Aquí está Aroldo, dejó para Ronnie. Ahora sí se viene Ronnie. Esa pelota que no ingresó. Atención, ataca el equipo. Viene Maeli. Está recuperando ya Pérez. Aquí está Pérez. Ahora sí, observa con quién meterse Pérez. Pérez, atención, lo jalonearon allá, pero aquí está Aroldo. Recupera, deja para Ronnie. Ronnie que se va metiendo nuevamente para Aroldo. Pase perfecto, atención, ahora sí. Ha conseguido el cuadro de Matgar. Atención, se viene entonces Adler que dejaba balón ahí en cortito. Vamos a ver, lanzó de A3. Consigue de A3 una vez más el cuadro del Timbermark. Aquí se viene Rooney. Rooney con el balón. Rooney va a buscar. Aquí se viene. Atención para Aroldo. Aroldo se viene para Rooney. Pase perfecto. Y lanzaba el esférico en este momento, estimados amigos. Ahí va a quedar para la salida. Es una salida que tiene entonces, atención ahí. Van solicitando un minuto de tiempo muerto. Un minuto de tiempo fuera. Con un marcador 33-28. 33-28 cuando quedan 3 minutos con 3 segundos por jugar en este tercer tiempo. Así que desde luego saludamos entonces a todos aquellos que se van conectándose en esta oportunidad. A Aroldo Jamajá, a Teresa Pirula, a Sebastián Galillas, a todos aquellos que hoy se van conectándose a través de nuestra transmisión, gracias a nuestros patrocinadores oficiales de estas semifinales. A Farmacias José Andrés, a Agencias Guay, Celulares Diego y también a Comercial Paradise. Atención, se vienen tiros. Aquí están los tiros espectaculares en este momento para la formación del equipo. El equipo. Lanza el esférico.
Tremenda oportunidad, desperdicia este número 15 en su camiseta, Botón. Va a tener un tiro más en este momento. Lanzando el esférico. Ahí se viene el ataque del equipo. Atención. Del Team Belmar. Va a tener lanzamientos en este momento. Este jugador. Con el número 30 en su camiseta. Lanza el esférico. No pudo conseguir. Y nuevamente se viene en la salida del equipo. Con todo va quedando para la salida del equipo del Belmar. Aquí está el Belmar Rooney para Botón. Lanza el esférico. De a 3. Una canasta más de a 3 ha conseguido el conjunto del Belmar. Aquí se va metiéndose. Qué buena jugada. Consigue. Convirtió. Aquí está Rooney, nuevamente recibe el balón, metiéndose, lanzando el esférico, llegaba el complemento de la jugada, pero nadie. Aquí está la salida nuevamente, atención, viene con todo. El cuadro, atención, es el conjunto del equipo del Team Belmar que va buscando, va a lanzar el servicio. Muy bien, ha caminado, dice el árbitro, entonces vendrá servicio nuevamente para la formación del equipo. Ahí está nuevamente salida que tiene el equipo del equipo blanco, el Belmar. Aquí estaba metiendo el balón en este momento. Buscando allá, pero esa jugada me parece que no cuenta. Muy bien, se viene el balón en favor del equipo. Aquí está el equipo blanco. Botón para Rooney. Rooney que quería meterse. Rooney no le salió la jugada en ese momento. Así que está ganando el equipo del Belmar. 26-30 el marcador. 26-30 para el equipo blanco. Y 30 para el equipo del Team Belmar. Naranja. Aquí se va metiendo balón hacia atrás, la va tomando Rooney, rebota Rooney, avanza varios metros, se mete al área. No le entendió la jugada Pérez. Ahí está Pérez que en este momento, atención, quedan algunos segundos para finalizar este tercer cuarto. Va lanzando el esférico, pegó al aro. Aquí se viene Rooney, la recuperó, ahora sí se viene Pérez, esta está solo, consiguió. Con seguido y termina el tercer cuarto. El tercer tiempo con un lapso de 10 minutos. Es así como se comparte y se convive con cada uno de ustedes, estimados amigos, por supuesto. La algarabía, la emoción, todo el público que hoy está ahí, 38-30 el marcador. Ahí está quedando en este momento para el equipo, momentáneamente, el equipo del Belmar. A falta de 10 minutos por jugar. 10 minutos son los que todavía quedan para ver quién pasa a la final. Así que desde luego seguimos saludando entonces a Maideli Guevarita, a Denis Amayoa, a Juani Pérez, a Josberto Velázquez, a Jessy Mateo Hernández, María Jerónimo Rodríguez, a Fuenfrabach que por ahí está conectadísimos en esta oportunidad. Así que gracias amigos, a Roxy Ordóñez nuevamente se vuelve a conectarse con nosotros. Gracias siempre a Comercial Paradice, a Celulares Diego, a Farmacias José Andrés, a Agencias Guay, quienes pues hoy nos han patrocinado para poder llevarles a ustedes el relato deportivo, la transmisión y de igual manera otros amigos paisanos, casas comerciales que se unen también para ir apoyando a la asociación
Pasos Básquet de Santa María Junín. Así que, estimados amigos, se viene el último cuarto, el cuarto decisivo, el tiempo en donde se va a definir todo. Se viene en este momento la salida ya para la formación del equipo blanco. El pase para Ronnie. Atención, Ronnie se va metiendo. Pase nuevamente para Ronnie haciendo la jugada. Se vino hacia atrás. Está tardándose un tantito el equipo. Y entonces el balón va a quedar para la salida nuevamente del equipo. Es el equipo para... El equipo del Belmar que está jugando, atención, dejaba para Rooney. Aquí se viene, atención, ahora sí, lanzando el esférico, buscando ahí, gordito. Viene. Aquí está jugando allá en cortito. Viene dejando, vaya, qué buena jugada. Ahora sí, el balón al tablero. Está quedando para Botón, quien ya va frenándose con el balón. También avanza, pase para Rooney. Aquí está Rooney con el número 3 en su camiseta. Atención, atención, ahora sí, consiguió. Ha conseguido rápidamente. Atención, damas y caballeros, estimados amigos, por supuesto, siempre es un honor el poder compartir con ustedes. Ahí se viene con todo el equipo. El equipo del Team Belmark buscando, dejando ahí para Luis. Este que es entonces el jugador. El jugador, estimados amigos, en este momento, por supuesto. Aquí dejando para Botón. Botón que ya cambió sector de juego. Remota, busca, conecta con Rooney. Rooney que la va regresando ahora. Prueba de a 3 allá en el fondo, pero no pudo. No pudo llevar a cabo el tiro que estaba buscando. Atención, ahí está jugando nuevamente el equipo del Team Belmar que regresaba para Galicia. Galicia que no pudo. Atención, se viene Haroldo. Está dejando para Rooney. Rooney que avanza. Ahí estaba avanzando Rooney en este momento. Pero ahí le cometieron falta y está ganando. Atención, ahora sí. Consigue Rooney, se ríe. Ahí hacia el público en esta oportunidad se viene nuevamente Rooney que no consigue. Rooney le va quedando. Rooney. Y sorprende allá toda la afición del Team Belmark. Ahí se viene nuevamente la salida del equipo del Team Belmark. Viene Juanca Maroca hacia arriba. Consigue Juanca el marcador 44. En ese momento le estamos a conocer 44-33 el marcador. Ahí está en favor siempre para el equipo del Belmark. Aquí está nuevamente salida, atención, va jugando, la está metiendo de la mejor manera el equipo de Blanco, lanza el esférico. Vaya qué jugada la que se hizo allá en el fondo. Así que se van a venir tiros rápidamente. Atención, estimados amigos, en este momento será para la formación del equipo. Va a entrar Matías. Viene lanzando el balón y no ingresó. Ahí están gritando, se ve en el grito, viene Botón, lanza. No pudo conseguir. Es que los nervios se hacen presentes, se viene ahora sí el balón. La va tomando ya Galicia. Se viene Galicia para Maeli. Maeli que ya la tomó, ahora sí hizo el pase, se va metiendo, balón hacia arriba. Aquí está quedando nuevamente la salida para la formación del equipo. Atención, damas y caballeros, por supuesto, un saludo cordial para todos ustedes, todos aquellos que hoy están acá presentes. Aquí se viene, atención con todo, va buscando ya el equipo del Belmar. Calla con falta, me parece. Y va a quedar entonces para el equipo. Hay un cambio, sí señor.
Se efectúa cambio, entra Matías y sale Maeli. Ya cansadísimos en estos. Casi todo el partido lo ha jugado. Aquí se viene nuevamente Galicia. Recuperaba el balón, hacía el pase, no pudo. Nuevamente, atención. Atención, ahora sí, vendrá entonces el balón rápidamente. Aquí está. Aquí está entonces la porra para el cuadro del Team Belmark. Ahí está Rooney. La presión de Matías. Ahora sí es una buena jugada. Y entonces va cayéndose Rooney en ese momento, ganándose ahí los tiros respectivos. Ahí está entonces mostrándoles también a todo el público las faltas personales. Lanza Rooney. Rooney tiene que asegurar en ese momento. Se viene tiro para Rooney. Aquí está Rooney, lanzó el esférico. Consigue. Ha conseguido Rooney un punto para su equipo. Matgar. Ahí se viene, aquí está Dani, Dani para Juanca, Juanca que busca, Juanca que va boleando, ahora sí se metió, lanzó el rebote que se va totalmente a un costado. Atención, estimados amigos, se viene rápidamente para la formación del equipo. El equipo del Matgar. Ya tomó el balón, ahora sí la dejó para Botón. Aquí está Botón para Haroldo. Haroldo que no pudo entonces en este momento. 1 minuto de tiempo fuera. En este momento, damas y caballeros, estimados amigos, están dejando 1 minuto de tiempo fuera cuando quedan 3 minutos con 27 segundos. Es el tiempo por jugar. 3. Queda entonces en esta oportunidad 3 minutos con 27 segundos es el tiempo que tenemos para jugar. Que está por jugar y con un marcador 45-33. 45 tiene la formación del equipo de Matgard y 33 tiene el equipo del Team Belmark. Así que por supuesto seguimos siempre saludando y compartiendo siempre la alegría, la emoción de este deporte súper especial, de esta disciplina del baloncesto. Aquí se viene Juanca, Juanca juega el balón, atención rápidamente hacia el pase, se va metiendo allá Dani. Ahí será balón para el jugador en este momento para el Team Belmark, Dani. Ahí vendrán 2 tiros para Dani en este momento. Atención, entonces se viene el tiro. Las oportunidades de poder seguir aumentando el marcador. Se van preparándose nuevamente. Le van pasando la pelota para que pueda rebotar y luego lanzar el esférico. Consigue. Ha conseguido en este momento. Aquí se viene con todo, atención, pase allá para Haroldo. Haroldo que todavía llegó, dejaba el balón ahí suelta, pero se viene nuevamente la salida que tiene el equipo del Team Belmark. Atención, estimados amigos, se viene Luis. Aquí está Huicho, aquí está Luis, está haciendo la jugada. Vamos a ver con quién va a jugar en este momento. Le dejó ahí en cortito para Galicia. Galicia que quiere entrar pero no lo dejan. Atención, ahora sí sale jugando. Rooney toma la pelota, se frenó hacia atrás. Viene balón hacia arriba, todavía la ganó. Todavía la ganó ese jugador. Vendrá nuevamente la salida que tiene el cuadro del Team Belmark por intermedio de este jugador Dani. No se pudo, entonces siempre dejamos el ataque del equipo del Team Belmark. Atención, ahora sí, saldrá a jugar nuevamente el equipo blanco, el equipo de Matgar. Ahí está
Dominando, dejó para Ronnie. Ronnie que viene regresando unos metros. Trata de llevarse la marca de un jugador. Lo hizo, se metió, balón hacia arriba. No le salió la jugada. Haroldo todavía trataba de buscar allá en el fondo, pero ahí está quedando, estimados amigos, por supuesto. Ahí todos aquellos que hoy nos han acompañado. De las más de 90 personas conectadísimas en esta oportunidad, por supuesto, el saludo para todos ustedes. Ahí se viene el servicio con todo. El balón rápidamente para Ronnie. Puede salir todavía una oportunidad de jugada. Regresó para Botón. Aquí está Botón. Va a buscar para Haroldo. Haroldo García que hace la lucha ya en el fondo. Tiene ahí cerca. Va metiendo servicio. Balón al aro, pero está recuperando Pérez. Pérez ahora sí, Zorito. Ahora la deja para Ronnie. Se va a meter Ronnie. Atención, se metió. Dejó pase perfecto. ¡Oh! Es así como está disfrutándose, damas y caballeros, estimados amigos, en este momento. El equipo va dejando ahí el balón rápidamente, disfrutando ahí para la formación del equipo. Estimados amigos, se viene entonces para Pérez, balón, la va recuperando Dani. Aquí está Dani, juega con Galicia. Galicia que ya avanza, viene con el ataque. Ronnie le roba la pelota. En este momento, ahora sí, pase para Haroldo. Haroldo que bajó para ir a acompañar y recepcionar el balón. Se viene con todo. Atención, lanzaba el esférico. Le va quedando ahí el rebote, pero mejor Dani. Ahí está Dani buscando para Juanca. Juanca con todo. Atención, se viene, puede salir todavía. Y terminó. Terminó el juego. Terminó el partido, estimados amigos. El cuadro de Matgar pasa a la final. Pasa a la final, estimados amigos. Vaya tremenda emoción, tremenda alegría. Que se convierte. Agradecemos a Deportes Básquet. Primero Dios, volveremos el día sábado en la transmisión de la gran final del campeonato navideño de básquetbol. Agradecemos a CUNEN LRA, a Deportes Municipal CUNEN Quiché y a la Asociación de Pasos Básquet. Agradecemos a CUNEN Agradecemos a la página CUNEN LRA, a Deportes Municipal CUNEN El Quiché y a la Asociación Pasos Básquet. Primero Dios, volveremos en una próxima oportunidad.